¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de Raúl Sor, porque es el día del análisis internacional en Última Mirada. Y está ya con nosotros Raúl Sor. Vamos a hacer una actualización importante de lo que está pasando en Gaza para que no se pierda el hilo de lo que hemos estado conversando durante mucho tiempo, y después retomamos con algunas otras cositas que están pasando particularmente un poco más al norte de nosotros. ¿Cómo estás viendo estos días en algo que han tirado, pero tanto, yo te diría, casi a esta altura uno diría casi como voladeros de luces o algo así, sobre las posibilidades de que pueda haber algún grado de conversación en lo que está pasando en Gaza, y sin embargo lo que vemos es que cada semana siguen cayendo por lo menos, qué sé yo, 20, 30 personas muertas todos los días. No, y si hablamos de semana, estamos hablando de centenares en la última semana de víctimas fatales de gazatíes que mueren en los bombardeos israelíes que se han hecho sistemáticos. Y claro, algo ha cambiado en la situación internacional, y es que después de algunos comentarios del presidente Trump en cuanto a que las víctimas, el número de víctimas en la Franja de Gaza no era aceptable, Gran Bretaña, Francia y Canadá han hecho una declaración conjunta condenando la ofensiva que está en curso en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Y eso marca un cambio significativo en la postura de estos tres países que son... Son todos BRICS, además, ¿no? ¿Ah? ¿Son los tres BRICS o no? ¿Te refieres a Francia, Gran Bretaña? No, son países, los países rectores, por así decirlo, o dominantes en la Alianza Occidental, a excepción de Estados Unidos, y diríamos son los países clave del grupo de los 7, que es el grupo de los países más ricos. Pero lo que está pasando en el terreno es devastador, y por las declaraciones, y lo hemos comentado antes, que ha hecho el gobierno israelí, están tratando de empujar al conjunto de la población gazatí, que son 3.300.000, o alrededor de esa cantidad, de 2.300.000, perdón, y lo están tratando de empujar hacia un rincón de la franja en el sur, en la región de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, y concentrarlos allí. Y el plan, a partir de esa concentración de la población gazatí por la fuerza, a partir de bombardeo y de hacer inhabitable muchas de las regiones de esta franja, allí decirle, ¿saben? Voluntariamente, el que quiera abandonar la franja de Gaza, le podemos buscar algún lugar de asilo, de refugio, y se sabe que se están contactando una serie de países árabes y africanos, en los cuales, entre otros Ruanda, que si estarían dispuestos o no a recibir un contingente de población gazatí, palestinos provenientes de la Franja de Gaza. O sea, es en cierta medida el plan que había esbozado el presidente Donald Trump cuando dijo: vamos a hacer de la Franja de Gaza una riviera, es decir, una costa maravillosa, pero para eso hay que evacuar la población, y esto es lo que estaría en curso en estos momentos frente a una situación que ya bélicamente tiene nula significación. Es decir, Hamás no tiene capacidad militar. Pueden haber ahí, sin duda, algunos militantes y que pueden tener algunas armas, pero como fuerza combatiente frente al ejército israelí no representan nada. Ahora, lo que sí está vigente es la ideología y el respaldo popular que tiene Hamás, que al parecer en la Franja de Gaza subsiste. Ahora, hay cosas que de pronto cuesta entenderlas en el contexto de esta situación de guerra brutal que está ocurriendo ahí en el Medio Oriente. Por ejemplo, Qatar le regala al presidente Trump un avión, pero de $400 millones. Pero Qatar
enfrentado a la situación que se está viviendo ahí a pocos kilómetros, no está con Israel. Yo te diría que está más bien con los palestinos. No, y Qatar ha sido uno de los países que ha ayudado en el pasado a Hamas. Por eso te digo. Y bueno, pero es que... Entonces ¿cómo se pueden empezar no sé, interpretar gestos que de pronto parecen como que, bueno, el Partido Demócrata calificó el regalo del avión como un soborno? Bueno, un regalo de 400 millones de dólares a un mandatario, yo creo que no tiene otro calificativo. Y el hecho que lo haya recibido, es decir, no es que Estados Unidos no tenga una industria aeronáutica, que Boeing no pueda producir aviones, no ha podido modernizar al estándar que el presidente Trump hubiese querido el avión presidencial, pero Estados Unidos dispone de un avión que tiene todos los adelantos técnicos, a lo mejor no tiene todo el confort que el avión que le ha regalado Qatar en cuanto, digamos, al amoblado, el equipamiento interno, pero en términos de seguridad, de sensores, de equipos para evitar, en el caso de que algún grupo lanzara algún tipo de misil contra el avión presidencial, capacidad de detección, de evasión, bueno, es lo más moderno y lo más actualizado que existe en el mundo. De manera que no había ninguna razón objetiva por la cual Trump no pudiera esperar, o la presidencia de Estados Unidos no pudiera esperar un par de años a que Boeing termine el avión que está desarrollando, que contiene toda esta enorme batería de elementos de seguridad, que es lo que caracteriza al avión presidencial más que el ancho de los sillones. Sí, ahora, siempre dentro del conflicto, ¿cómo se puede analizar, tú que me imagino lo tienes que hacer obligadamente, pero cómo se puede analizar si es que de una semana a otra o de un mes a otro uno observa novedades que eventualmente puedan tener un cambio en la guerra? Porque básicamente nosotros somos todos observadores vía, qué sé yo, diarios, revistas, televisión, aplicaciones, y leemos lo que pasa acá y allá. Pero entendiendo que estamos hablando de personas, de seres humanos que mientras nosotros estamos leyendo el diario de lo que le está pasando, ellos están allá y están recibiendo pero todo tipo de bombazos. La pregunta es, ¿cómo se puede advertir que hay cambios en una situación de esta naturaleza? ¿Cambios para bien o cambios para mal? Bueno, hay una gota que rebalsa el vaso y eso es lo que está ocurriendo en estos mismos instantes en que las organizaciones humanitarias y Naciones Unidas han señalado que hay unos 16.000 criaturas, niños de menos de 3 años, que están amenazados de muerte por inanición, es decir, por falta de alimentación, por falta de alimento. Hambruna. Hay una hambruna generalizada en la Franja de Gaza que afecta a toda la población, ancianos, hombres, mujeres, pero los niños son los más vulnerables y se ha hablado de esta cifra concreta que tiene algún fundamento, está basado en alguna encuesta, que en estos días, hoy, mañana, pasado, se espera, y de hecho ya han muerto cientos de criaturas y que la cifra podría alcanzar a 15.000 fallecidos. Y esto, claro, es un elemento de presión, es como te digo, la gota que rebalsa el vaso. Y que países que han tenido una posición bastante próxima a Israel, como Gran Bretaña, haya dicho, ¿saben qué más? Esto ya colmó lo aceptable y vamos a suspender negociaciones comerciales con Israel y han amenazado, junto con Francia y Canadá, con tomar sanciones más drásticas. Ahora, toda esta situación se va complicando. Ha habido recientemente el asesinato de una pareja de diplomáticos israelíes en Washington. En fin, esto, digamos, es un conflicto que puede ir creciendo y internacionalizándose. Y además tiene eventos que pasan a ser simbólicos muy rápidamente, digamos, como por el asesinato que tú mencionaste en Washington,
Y cosas que uno, bueno, de alguna manera en el mapa de este conflicto siempre ha tenido como certero, es, por ejemplo, que Estados Unidos es un aliado de Israel en esto. Y que, si bien en algún momento dado Trump dijo que él en 2 minutos podía terminar el conflicto en Ucrania con Rusia, parece que no tiene tanta capacidad de atreverse a decirlo respecto de Israel. Bueno, yo diría que en el caso de Israel no es evidente que quiera terminar el conflicto. Israel, digamos, Estados Unidos le ha brindado todo el apoyo a Israel. La Fuerza Aérea Israelí opera con aviones estadounidenses. Bastaría un pequeño gesto de retrasar la entrega de repuestos, es decir, hacer alguna indicación, ni siquiera pública ni muy directa, de que Estados Unidos está descontento con la forma en que Israel lleva adelante las cosas y Tel Aviv se vería obligado a tomarlo absolutamente en cuenta. De manera que hay digamos, Estados Unidos ha apoyado de cuerpo entero la postura israelí y, bueno, lo dijo el presidente Trump, él está por evacuar la Franja de Gaza y es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos. La ofensiva israelí apunta, y lo han dicho ministros del gobierno israelí, a evacuar a la Franja de Gaza de su población nativa y buscarles voluntariamente, han dicho hasta ahora. Lo de voluntariedad es muy relativo si no tienes de qué vivir. Has sometido a una hambruna generalizada a esa población. La has mortificado durante más de un año, vamos a llegar a los 2 años, con bombardeos, obligándolos a emigrar de un sector a otro, sin electricidad, destruyendo con una destrucción habitacional absolutamente masiva. Bueno, después decir, la evacuación es voluntaria. El que quiera, nosotros lo podemos ayudar y le vamos a buscar algún país que lo reciba. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención y te lo quiero preguntar, porque en toda esta situación que ya lleva tanto tiempo, los palestinos que están en Gaza, uno de repente, no sé, podría haber esperado que alguno de los países que son árabes, ahí hubiesen dicho, ¿saben qué? Mientras tanto, para que no les sigan cayendo las bombas, vengan todos para acá, los mantenemos aquí, a todos ustedes, hasta que esta cosa se resuelva. Pero parece que no hay tampoco mucho interés en que eventualmente la gente que está muriendo por los bombardeos y todas las cosas pueda irse a un lugar, una guarida, digamos. Bueno, eso es justamente el tema. Jordania recibió una serie de bebés que tenían necesidad urgente de ser operados y los está devolviendo ahora a una Gaza que está donde no hay alimentación, donde los hospitales o buena parte de los hospitales están destruidos. Y la pregunta es, ¿por qué Jordania devuelve estas criaturas a sus padres en estas circunstancias? ¿Por qué no los mantiene a salvo en el país, en Jordania? Y bueno, la razón que ha dado Jordania y que es la misma que da Egipto para no dejar pasar Gaza claro, es que vamos a crear una nueva realidad. Así se creó Gaza. Fue palestinos que huyeron de Israel o de lo que era Palestina en aquel entonces y se refugiaron en Gaza. Gaza es un gran campo de refugiados. Bueno, ahora los vamos a mandar de refugiados a otra parte y se va a consolidar una situación que fuera de Gaza que va a tener la misma estabilidad y van a seguir siendo mantenidos por Naciones Unidas o por otras instancias y no se va a resolver el problema palestino, sino que se va a agravar, nada más que no resolvemos nada, lo estamos corriendo a otra parte. Y por eso Egipto ha dicho, nosotros no queremos dejar pasar. No es por una falta de interés humanitario. Ahora, hay además dificultades específicas con Hamás. Es decir, lo hemos comentado en otra oportunidad, Hamás es una organización islamista, bastante radical. No, pues, y que han cometido todo
cantidad feroz de atentados y cosas así. Bueno, y en el caso específico de Egipto, que sería el país natural que debería recibir refugiados gazatíes, Hamás es la expresión palestina de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es una organización islamista, la principal opositora al gobierno, a la dictadura militar egipcia. De manera que los militares egipcios lo último que quieren es que entren simpatizantes o militantes de Hamás. Ahora, para todos los efectos prácticos, yo te repito, Hamás ha dejado de ser una fuerza combatiente. Eso no quiere decir de que no hayan individuos armados que pueden, francotiradores, que colocan minas antipersonales. Sí, hay un cierto nivel de operatividad, pero ha dejado de ser un contrincante para el ejército israelí con una fuerza formidable, ultramoderno, con telecomunicaciones, con tanques. Es decir, esto ya ha dejado de ser una disputa entre fuerzas equivalentes. Nunca lo fue, pero... A ver, si tú tuvieras que decir, mirando a futuro, ¿qué podría cambiar para bien o para mal esta situación? Bueno, para bien, si Hamás dijera, ok, hasta aquí llegamos, estamos dispuestos a entregar las armas si se nos garantizan nuestras vidas y las de nuestros familiares y establecemos un mecanismo de evacuación y se nos señala a dónde vamos a ser recibidos y cesamos de existir. Y la franja que pase a ser gobernada por la autoridad palestina, que hoy día está en Cisjordania, digamos, al otro lado, digamos, al norte de Gaza. Esto podría ser una solución, pero todo indica que también en Cisjordania el ejército israelí está presionando en forma creciente por una evacuación y la multiplicación de los asentamientos hace inviable la creación de un Estado palestino en Cisjordania. De manera que en esta coyuntura el pueblo palestino está en una encrucijada en la cual no tiene salida. Y cuando un pueblo no tiene salida, lo único que le queda es combatir. ¿Que es suicida? Sí, es suicida, como se ve en Gaza, pero, digamos, como lo han dicho muchos de sus habitantes, preferimos morir acá que ser bombardeados de un lugar a otro, abandonarlo todo permanentemente y con un futuro que no nos ofrece absolutamente nada. Sí, y una cosa que siempre te pregunto porque siempre me ha sorprendido de que hay una reacción al interior de Israel que discrepa de la forma de enfrentar esta cosa y salen a la calle a veces, hay manifestaciones y hay puestos. ¿Qué tanto eso es una variable de interés en todo esto? Mira, según las encuestas en Israel, 75% de la población israelí está porque se termine el conflicto en Gaza. Es decir, detenerlo más o menos donde está, tratar de poner la prioridad en el retorno de la veintena de rehenes que aún se presume que están en la franja de Gaza y terminarlo ahí, y, digamos, no seguir adelante. Y la mayoría de la población israelí, según las encuestas, es contraria a volver a ocupar Gaza y mantener, volver a la situación previa a este conflicto. De manera que si hubiera una elección y este fuera el tema central, probablemente el grueso de los israelíes estaría contra la guerra. ¿Y qué fue de esa idea que tanto tiempo dio vuelta a la idea de los dos estados? El palestino y el israelí. ¿Eso no es aceptable de ninguna forma? No, no es aceptable para Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y para su gobierno, y especialmente el ala derecha de su gobierno, incluyéndolo a él. Y hay muchos que especulan que Benjamin Netanyahu, que está siendo acusado de una serie de malversaciones y de negocios oscuros, ha sido llevado ante los tribunales, prolonga, esto en la prensa israelí sale frecuentemente, prolonga la guerra en forma artificial como manera de cubrir su propia, con su propia situación, su propia posición política en Israel. Independientemente de eso, hay una
una radicalización de ciertos sectores de la población israelí, especialmente en los sectores más religiosos y de extrema derecha, que se han entusiasmado con esta conquista de territorio y que hablan de la Israel histórica y han dejado de hablar de Cisjordania y se refieren a esos territorios como Judea y Samaria, que eran los nombres bíblicos, y ya no hablan de Cisjordania y dicen deberíamos esto anexarlo a nuestro territorio. Y hay una corriente en esa dirección, aunque por encuesta es minoritaria. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Esperemos que la próxima actualización tenga algún viso Un rayito de sol. de rayito de sol. Sí. Veamos tu libro. El libro es un libro muy, muy interesante. Alemania, Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde, la mayoría de la gente sabe, es este personaje esquizofrénico que de día era bondadoso, cariñoso, y de noche era un bruto, un salvaje, un canalla, y que esta historia, basada en una novela, es el autor, Sebastian Haffner, por eso le puso el título Alemania, Jekyll and Hyde. Una Alemania culta, científica, una Alemania con un progreso extraordinario. Y ayuda a otros países también. Exacto. Y esto en los años 30, Sí. es decir, cuando surge el nazismo, el subtítulo es 1939, el nazismo visto desde dentro. Y Sebastian Haffner es un periodista socialdemócrata que, bueno, trabajaba en un diario, tenía una corresponsalía y que hace una crónica de cómo se va transformando el sistema de Jekyll a Hyde. Es decir, cómo de una cosa positiva, de las promesas que hace incluso el propio nazismo, inicialmente de justicia social. Claro, abrir cantidad de empleos y una serie de Exacto, cosas. y que se van manifestando en situaciones concretas. Incluso le preguntan a Adolfo Hitler, ¿qué pasa con los judíos? Y él dice, a ningún judío ni siquiera se le ha tocado un pelo. Cita textual de Hitler. Y bueno, esa es la parte, digamos, pública, mientras están construyendo ya los campos de concentración, donde van recluyendo a judíos, a gitanos, socialdemócratas, comunistas, en fin, a todos los opositores en aquel entonces. Y Haffner, en una forma muy sensata, es muy buen escritor, va describiendo el cambio en Alemania, y hay cosas que yo las encontré novedosas. Él dice, mira, la mayoría del liderazgo nazi son unos tránsfugas, son unos oportunistas, el grueso de ellos están allí por el poder, por los beneficios que obtienen, pero no tienen ninguna convicción profunda. Y él señala, Hitler en cambio, y eso es por eso que él se transforma en el gran líder, es visto por la población como un hombre unidimensional. Él tiene un objetivo, una meta, y todo lo subordina a eso. Make Germany great again. Exacto. Y no se, tal cual, y no se desvía un milímetro. Y bueno, él, por ejemplo, él hace críticas muy serias a los aliados, a Francia, a Gran Bretaña, a Estados Unidos, dice, y la mayor crítica que él le hace a los aliados en ese momento, dice, ustedes no han sabido aprovechar la inmensa fuerza que constituimos nosotros los alemanes antinazis. Somos cientos de miles de alemanes que estamos dispuestos a luchar contra el nazismo, contra Hitler. Y sin embargo, ¿qué han hecho con nosotros? Nos han marginado, a muchos incluso nos han llevado a campos de detención. Cosa que Estados Unidos hizo también con los japoneses. En fin, Sí. y claro, uno entiende que las potencias que entran en guerra con Alemania temen a los ciudadanos alemanes porque es difícil discernir. Discernir, claro. ¿Quién es quién? Claro, hay 20.000 que están dispuestos a entrar e incluso tomar las armas para luchar contra el nazismo. Pero ¿y si hay una docena entre esos 20.000 que son espías, que van a trabajar en contra nuestra? ¿Podemos asumir ese riesgo? Sí, Y ese es el dilema. Es buena la metáfora o la analogía, más bien, la analogía de este Dr. Jekyll y este Mr. Hyde, que
en la novela de Robert Louis Stevenson, se ve a este personaje, Dr. Jekyll, que es una persona perfectamente normal, cariñosa, cariñoso, amoroso, y que de repente durante el día, la misma persona durante el mismo día se transforma en una cosa pero espantosa, un tirano, y estas dos personalidades que llevamos dentro muchas veces, muchas personas... La esquizofrenia que tenemos todos. Una esquizofrenia que es básicamente una analogía esquizofrénica. Es bien interesante verlo como determinados países, nosotros yo creo que hemos tenido lugares también parecidos a eso, de pronto todo lo que era amoroso pasa a ser ridículo y lo que vale es el poder. Tal cual. Y de eso trata este libro y está muy bien señalado a lo largo de una serie de anécdotas, pero no son anécdotas, son más bien los hechos, es una interpretación de los hechos y lo más importante en el terreno, en el momento. O sea, una cosa es escribirlo 30 años después, otra cosa es haberlo escrito, es casi un diario de vida. Fantástico. ¿Cómo se llama el título? Alemania, Jekyll y Hyde, de Sebastián Haffner, de la editorial Ariel. Muchas gracias, Raúl Sor, como siempre, todos los jueves acá. Nosotros nos encontramos el próximo lunes en Última Mirada. Chao, chao.